La lluvia en Nueva Varsovia no era agua, eran partículas de sílice suspendidas en la atmósfera que caían como lágrimas cristalizadas de un planeta moribundo. A través de esa cortina gris y rasposa, Kalen vio los ojos primero, dos discos luminiscentes, del color del ámbar bajo el sol, asomándose desde un montón de chatarra oxidada en un callejón de la zona de Descartes. Eran ojos que no pertenecían a ninguna criatura terrestre. Eran enormes, húmedos, y estaban desgarrados por un miedo tan primitivo y puro que Kalen, veterano de la guerra de los cinturones, sintió que se le helaba el alma. El cuerpo al que pertenecían esos ojos era pequeño, encogido, cubierto por una capa de tela alienígena y barro. Una mano, de 4 dedos largos y delgados con nudillos pronunciados, se extendió. No sostenía un arma, no hacía un gesto amenazante. La palma, de un color gris azulado pálido, se abrió hacia el cielo en una súplica universal. Y entonces, la voz. No era un sonido que saliera de una boca, sino que resonaba directamente dentro de su cráneo, un susurro telepático que le arañó la mente. Por favor, hambre. Ella se está apagando. El sonido era femenino, juvenil, y cargado de una desesperación que cortaba más filo que cualquier grito. Kalen miró hacia atrás, instinto puro, asegurándose de que los drones de patrulla de la corporación no estuvieran cerca. Luego, sus ojos regresaron a esos ojos ámbar. ¿Era una trampa? ¿Un cebo de los remanentes? Pero no. Este miedo era real. Este sufrimiento era tangible. La figura se movió, y bajo su brazo, Kalen vislumbró otra forma, más pequeña, inmóvil, con los mismos ojos cerrados y una luz tenue que palpitaba débilmente en su delgado cuello. La hermana. Susurró, su voz áspera por el polvo de sílice. La respuesta telepática fue un torrente de imágenes fracturadas, un cielo lleno de 2 lunas, un bosque de cristales que cantaban, una nave desgarrada por fuego de plasma, una caída a través de nubes ardientes, y luego, esta ciudad de acero y desesperanza, esta lluvia de cristal, este hambre constante, y sobre todas las cosas, una orden última, un mandato grabado a fuego en una mente joven. Protégela. Kalen, cuyo corazón había sido un bloque de hielo desde que perdió su escuadrón en Titán, sintió algo desprenderse dentro de su pecho. Bajó lentamente su mochila, buscando la ración de proteína compacta que era su comida para los próximos 3 días. Sus dedos, cicatrizados por la congelación criogénica, titubearon por un instante. Los ojos ámbar lo observaron, esperando, suplicando. La mano tembló. Kalen tomó la barra. Kalen Vance ya no vivía, sobrevivía. Nueva Varsovia, la última megalópolis terrestre, era un gigante de acero tosido, un órgano vital artificial construido sobre las ruinas de lo que una vez fue Europa Central. Sus torres, llamadas agujas, perforaban un cielo perpetuamente encapotado por la neblina de contaminación y las partículas de sílice de la terraformación incompleta de Marte, un proyecto que fracasó y envenenó la atmósfera terrestre durante décadas. La ciudad respiraba con el ritmo mecánico de respiradores masivos y latía con la luz parpadeante de anuncios holográficos que prometían paraísos en exoplanetas lejanos, para aquellos que pudieran pagarlos. Kalen no podía. Su pago, tras su baja honorosa del Cuerpo de Marines Coloniales, había sido un modesto apartamento cubículo en la Aguja 73, sector medio-bajo, y una pensión que apenas cubría el aire filtrado y las raciones básicas. La guerra contra los remanentes, una coalición fracturada de especies alienígenas desplazadas, había terminado en un armisticio incómodo hace 5 años, pero la paz era solo una palabra en las pantallas de noticias. En las calles, la xenofobia era el aire que se respiraba, más denso que el sílice. Cualquier alienígena encontrado dentro de los límites de la ciudad sin un pase de la corporación era capturado o desaparecido. Su apartamento era un refugio espartano. Las paredes mostraban fotos estáticas de otro tiempo. Él sonriendo,
con el brazo alrededor de otros dos Marines, Lina y Ripper, frente a un vehículo de exploración en el hielo de Europa. La sonrisa en esa foto le parecía ahora pertenecer a un extraño. Desde el incidente en el abismo de Titán, donde una emboscada de los remanentes les costó la vida a Lena y Ripper, y le costó a él su pierna derecha, ahora una elegante prótesis cibernética de grado militar, el silencio se había instalado en su interior. Un silencio roto solo por los espasmos de pesadillas que lo hacían despertar, sudoroso, los dedos buscando un fusil que ya no estaba allí. Esa noche, después del encuentro en el callejón, el silencio era diferente. Estaba lleno del recuerdo de esos ojos ámbar. Había dado la barra de proteínas. La alienígena mayor, a quien en su mente comenzó a llamar Ámbar, la había cogido con una reverencia temblorosa, partiéndola en dos con sus dedos inusualmente ágiles. La mitad más grande la colocó con ternura infinita en los labios cerrados de su hermana menor. Frotó suavemente la garganta de la pequeña, y Kaylin vio un tenue destello de luz azul bajo la piel. La niña tragó de manera refleja. Luego Ámbar se comió el trozo más pequeño, cada masticación lenta, deliberada, como si estuviera saboreando un manjar de dioses. No habían hablado más. Kaylin, movido por un impulso que no entendía, les hizo una seña para que lo siguieran a través de una red de túneles de mantenimiento olvidados, hasta su apartamento. Ahora estaban aquí, acurrucadas en el rincón más alejado de su habitación principal, envueltas en una manta térmica de emergencia. La menor, a quien llamaba tenue, por la luz débil de su cuello, dormía un sueño agitado. Ámbar estaba despierta, vigilante, sus ojos escaneando cada sombra, cada parpadeo de la luz de estatus de la puerta. Kaylin se sentó a la mesa, desmontando y limpiando por 10ª vez el viejo pistola de pulso regulador que era su única posesión ilegal. El ritual lo calmaba. El mundo fuera de su ventana reforzada era un caleidoscopio de luces enfermizas y movimiento. Transbordadores aéreos surcaban los carriles entre las agujas como luciérnagas metálicas. En las pantallas públicas, el rostro sonriente y perfecto del portavoz de la corporación, el Aravoz, hablaba de prosperidad post-conflicto y reconstrucción espiritual. Pero Kaylin conocía la verdad. La prosperidad era para los de las agujas altas. La reconstrucción era el desmantelamiento silencioso de los últimos vestigios de gobiernos nacionales, reemplazados por el poder monolítico de las corporaciones sindicales. Y en medio de todo esto, él tenía a 2 refugiadas alienígenas escondidas en su piso. Criaturas de un mundo que probablemente ya no existía, perdidas en una ciudad que las devoraría. ¿Por qué lo había hecho? No lo sabía. Tal vez fue porque la súplica en esos ojos no era diferente a la que él había visto en los de Lena, cuando la vida se le escapaba entre sus dedos en el hielo de Titán. Una súplica que él no había podido responder entonces. Ámbar giró la cabeza hacia él. Su piel, ahora visible bajo la luz tenue de la lámpara de mesa, no era simplemente gris azulada. Tenía un fino moteado, como musgo sobre piedra, y parecía absorber la luz. Sus facciones eran delicadas, con una cresta ósea baja que recorría su frente y se fundía en lo que parecía ser cabello, pero que en realidad eran fibras sedosas y móviles, como hebras de cristal líquido, del mismo color ámbar que sus ojos. Tú, diferente, resonó la voz en su mente. Era más clara ahora, menos desesperada. No tienes miedo. Oh, tu miedo es viejo. Kaylin dejó el percutor del arma sobre la mesa. Todos tienen miedo aquí, dijo en voz baja, consciente de que las paredes podrían tener oídos. Nosotras, nuestra palabra para vuestra especie. Continuó Ámbar, su voz titubeante, buscando conceptos. Los que construyen, los que rompen. Hizo una pausa, y una oleada de tristeza profunda, cósmica, inundó la mente de Kaylin. Nosotras somos las que cantan al cristal. Nuestro mundo, el canto se apagó. Una sacudida de negación y una imagen de naves con un emblema diferente. Un ojo estilizado dentro de un triángulo.
el emblema de la corporación sindical terrestre. Kaylin contuvo el aliento. No eran remanentes, eran refugiadas de un mundo víctima de la expansión corporativa, de la adquisición de recursos que los noticiarios glorificaban. Eran, para su mundo, fantasmas, menos que nada. La primera pista del conflicto mayor se instaló en su estómago, fría y pesada. No solo estaba escondiendo a alienígenas, estaba escondiendo pruebas vivientes de un crimen que su propia especie quería enterrar. Y Ámbar, con sus ojos llenos de gratitud y desesperación, era la portadora de una verdad que podía hacer temblar los cimientos de su mundo, si alguien estuviera dispuesto a escuchar. Pero en Nueva Varsovia, la verdad era la primera mercancía en ser reciclada. Los días se convirtieron en una rutina clandestina y tensa. Kaylin enseñó a Ámbar los ritmos de su vida, las horas en que los drones de patrulla pasaban, los canales seguros, o relativamente seguros, en la red de datos ciudadana, los sonidos del edificio. Ella aprendía con una rapidez asombrosa, absorbiendo información como una esponja. A cambio, a través de destellos telepáticos y gestos, le mostró fragmentos de su mundo. Sylvis, un planeta donde la biosfera estaba basada en la sílice y la luz, donde sus habitantes, los silvanos, se comunicaban y almacenaban memoria en estructuras cristalinas orgánicas. La luz del cuello que Tenue tenía era un órgano de comunicación infantil, que se atenuaba con la enfermedad o el miedo. Tenue, la hermana menor, era el corazón latente de su angustia. La niña no mejoraba. Comía poco y su luz palpitaba de manera errática y débil. Su pequeño cuerpo estaba caliente al tacto, con una fiebre que no era humana. Ámbar se sentaba con ella durante horas, acariciando sus fibras cristalinas y emitiendo un zumbido bajo, una canción de cuna que hacía vibrar el aire. Kaylin, observando desde la puerta, sentía un dolor extraño y ajeno. Era la impotencia, la misma que sintió con Lena. Pero esta vez tenía la oportunidad de hacer algo. «Necesito un médico», dijo una tarde, mientras la lluvia de sílice raspaba la ventana. Ámbar alzó la vista, el pánico encendiendo sus ojos. «No, los que construyen nos encontrarán». Una imagen clara y aterradora le golpeó. Una sala blanca, instrumentos, jaulas de energía y la sensación de la canción de uno siendo diseccionada, silenciada para siempre. «No un médico corporativo», aclaró Kaylin, su mente trabajando. Recordó a Ryan, un antiguo técnico médico del cuerpo, dado de baja por improvisación no reglamentaria con equipo quirúrgico. Ahora regentaba una clínica clandestina en los subsectores, el vientre oxidado de la ciudad. Era un cínico, pero no era cruel, y odiaba a la corporación casi tanto como Kaylin desconfiaba de ella. El viaje a los subsectores fue una pesadilla de tensiones. Kaylin escondió a las dos hermanas dentro de un carro de transporte de basura automatizado que había reprogramado torpemente. Él caminaba cerca, sudando bajo su abrigo, a pesar del frío. Cada oficial de paz, con su armadura negra, era una posible sentencia de muerte. El aire aquí abajo era espeso con el olor a aceite quemado, ozono y descomposición. Gigantescos conductos de ventilación resollaban como pulmones enfermos, y la luz era proporcionada por neones parpadeantes y hongos bioluminiscentes que crecían en las filtraciones de químicos. La clínica de Ryan era una antigua cápsula de carga incrustada entre dos tuberías principales. El interior estaba abarrotado de equipo médico de distintas épocas, algunas piezas brillantes y nuevas, otras obsoletas y con parches. Rin, un hombre delgado con ojos de halcón y una cicatriz que le serpenteaba por el cuello hasta la mandíbula, los recibió con una mirada de profundo fastidio. «Kaylin, pensé que te habían reciclado hace años», gruñó, pero sus ojos se posaron inmediatamente en los bultos que Kaylin ayudaba a salir del carro. Cuando las mantas cayeron, revelando a Ámbar y a la inconsciente Tenue, el fastidio se convirtió en incredulidad, luego en furia. «¿Estás loco? ¿Traer esto aquí?» «Necesitan ayuda, Rin». Rin dio un paso atrás, pero sus ojos de médico escudriñaban a Tenue. La curiosidad profesional
luchaba contra el instinto de supervivencia. No soy senocirujano, Kaylen. La voz de Amber llenó la pequeña habitación, un susurro cargado de una angustia tan raw que Rin parpadeó, desconcertado. Él no recibía las palabras, pero la emoción, la súplica, era transcultural. Amber se acercó, ignorando a Kaylen, y se arrodilló frente a Rin. Con movimientos lentos, extendió su mano, mostrando su palma. Sobre ella, de sus fibras cristalinas de la cabeza, una pequeña luz ámbar se desprendió y flotó, proyectando un holograma minúsculo y complejo, una representación esquemática de la fisiología Salvan, centrada en el sistema circulatorio linfático luminiscente. Era un gesto de increíble confianza, ofrecer el mapa de tu propio cuerpo a un extraño. Ren contuvo el aliento. Su fastidio se desvaneció, reemplazado por el brillo del intelecto desafiado. «Caray», murmuró, «intercambio de datos orgánico-lumínico». Leí teorías. Se frotó la cicatriz del cuello, su resistencia colapsando ante el misterio médico. «Está bien, pero rápido. Y el precio es triple». El examen fue rápido y lleno de tensión. Ryan utilizó escáneres no invasivos, comparando las lecturas con el diagrama que Amber proporcionaba. Su rostro se ensombreció. Su sistema de luz es análogo a nuestro sistema inmunológico y nervioso combinado, y está siendo atacado. No es un patógeno terrestre. Miró a Amber. ¿Fragmentos? Amber asintió, una lágrima de resina clara deslizándose por su mejilla. Una imagen. La nave de escape, con su casco perforado por metralla de un tipo especial, irradiada con isótopos corporativos usados para rastrear recursos. Tenue, la más pequeña, había estado más cerca de la brecha. Está contaminada con partículas de rastreo radioactivas de baja intensidad, tradujo Kaylen, el frío apoderándose de él. Ren asintió, y se están acumulando en sus glándulas de luz centrales, envenenándola lentamente. Para limpiarlo necesitaría un filtro de isótopos de grado quirúrgico y un regenerador de tejido cristalino. Miró a Kaylen. La desesperación en los ojos de Amber era un abismo. Miró a su hermana, luego a Kaylen y finalmente a Ren. Pero Kaylen no vio desesperación en sus propios pensamientos. Vio el almacén de suministros de su antiguo cuartel, ahora una instalación de seguridad media en el sector 7. Recordó los inventarios. Entre el equipo obsoleto había filtros de isótopos para descontaminación de campo. No de grado quirúrgico, pero quizás adaptables. Y Ren podía adaptar cualquier cosa. «No imposible», dijo Kaylen, su voz más firme de lo que se sentía. La decisión de intentar el robo forjó un nuevo vínculo entre ellos. Amber, a través de la telepatía limitada, compartió sus miedos no solo por Tenue, sino por Kaylen. Él, a su vez, encontró contándole, en voz baja durante las largas vigilias nocturnas, sobre Titán, sobre Lena y Ripper, sobre el silencio que llevaba dentro. Ella no ofreció palabras de consuelo, solo una presencia tranquila, y a veces un destello de sentimiento compartido. La imagen de un cristal cantor en Sylvis, agrietado por el frío, pero aún resonando con una nota baja y persistente, era su manera de decir, «Entiendo el daño». Kaylen comenzó a planear el robo, estudiando antiguos planos de la red de seguridad. Amber, con su percepción agudizada, notaba detalles que él pasaba por alto, los patrones de los drones, las frecuencias de los escáneres de pared. Ella se convirtió en su socio, su centinela. Y cada día que pasaba, Tenue se debilitaba un poco más, su luz parpadeando como una vela en una corriente de aire, apagando el tiempo que tenían. La noche del robo, todo salió mal de la manera más inesperada. Kaylen había penetrado en el almacén del sector 7 con una facilidad inquietante. Los sistemas de seguridad estaban en un ciclo de mantenimiento no registrado. Las cerraduras respondieron a sus códigos de desvío obsoletos como si estuvieran esperándolo. Encontró los filtros de isótopos, unidades del tamaño de una caja de zapatos, y los llamó a zapatatos y los metió en su mochila. El corazón le latía con fuerza, pero era el latido de la acción,
no del pánico, hasta que llegó a la salida de emergencia. Allí, en lugar de la calle desierta que esperaba, había una unidad de oficiales de paz de la corporación, 6 de ellos, con armas de choque cargadas y listas. Y frente a ellos, con un traje impecable y una sonrisa de lástima, estaba Elara Voss, la portavoz de la corporación. Su holograma era perfecto, pero esto era ella en persona, real y 10 veces más peligrosa. Kalen Vance, dijo su voz, meliflua y precisa, ex sargento del Trejeto de Asalto Colonial, condecorado, dado de baja, ahora ladrón de almacenes. Kalen se quedó paralizado, su mente dando vueltas. Una emboscada. ¿Pero cómo? Sabemos de tus invitadas, Kalen, continuó Voss, caminando lentamente hacia él, sus tacones haciendo un clic ominoso en el metal. Las hemos sabido desde el primer día. Las firmas isotópicas de su nave eran únicas. Gruñó Kalen, su mano acercándose sigilosamente a la pistola oculta. A que hicieras contacto con tu amigo, el desclasificado Ryan. A que intentaras curar a la cría. Sabíamos que lo intentarías. Es lo que hacen los de vuestro tipo, los soldados rotos. Se detuvo a pocos metros de él. No queremos a las alienígenas, Kalen. Son chatarra biológica. Queremos lo que saben. La mayor, la que llamas Ámbar. En su mente está la ubicación de la cantera madre de cristal de Sylvis. Un depósito de cristales orgánicos con capacidad de almacenamiento de datos cuánticos. Un tesoro más valioso que cualquier mineral. Lo borramos de todos los registros de la adquisición. Kalen sintió que el mundo se inclinaba. No era una operación de caridad. Había sido una ratonera desde el principio, y él había llevado a Ámbar y a Tenue directamente a ella. «Vendrás con nosotros», dijo Voss. «Nos llevarás a tu apartamento. La mayor cooperará para salvar a la pequeña. Extraeremos la ubicación y luego, bueno, tendrán un final sin dolor. Y tú, dependiendo de tu cooperación, podrías incluso recuperar tu estatus». El odio que Kalen sintió entonces era un sabor amargo y metálico en la boca. Habían usado su compasión, su dolor, como carnada. Habían observado mientras Tenue sufría. Miró a los oficiales, a sus armas. No había salida. Sintió una oleada de desesperación tan profunda que por un momento creyó que era suya. Pero no lo era. Era de Ámbar. Una onda de puro terror, agudo y desgarrador, golpeó su mente desde la distancia, seguida de una ráfaga de imágenes. Su apartamento, la puerta derribada, oficiales de paz con pinzas de contención de energía, y a Tenue, gritando en silencio, siendo arrancada de sus brazos. La vigilancia no había sido solo pasiva. Habían esperado a que él saliera para atacar. «¡Kalen!». El grito telepático fue un cuchillo en sus sienes. Voss mustió, tocándose un pequeño implante detrás de la oreja. «Ah, el equipo de extracción ha hecho su movimiento». Su sonrisa se desvaneció. «¿Cooperarás, Vance?». El giro era completo. No se trataba de salvar a Tenue. Se trataba de usarla como palanca para extraer un secreto y luego eliminarlas a todas. Y Kalen era el instrumento inconsciente que lo había hecho posible. La tensión se transformó en una furia helada y calculadora. Miró a Voss, a los oficiales, y luego, en su mente, hacia la conexión dolorida y aterrorizada con Ámbar. Tomó una decisión, no de cooperación, sino de caos. «Prefiero molestar», dijo, y activó la granada de pulso electromagnético de corto alcance que siempre llevaba en el bolsillo, un recuerdo de la guerra. Un chasquido silencioso. Una onda de energía azulada se expandió. Cada luz en el almacén y en la calle se apagó. Los oficiales de paz gritaron, sus armas y armaduras electrónicas inutilizadas, cegadas. Los hologramas de Voss parpadearon y se desvanecieron, dejando solo la carcasa de un androide de comunicación de alta gama, ahora inerte. En la oscuridad y el caos, Kalen corrió. No hacia su apartamento, hacia una trampa segura. Corrió hacia la única persona cuya habilidad para improvisar podía igualar la gravedad de la situación. Rin. El mundo se había reducido a una misión imposible.
rescatar a Tenue de las garras de la corporación, antes de que su vida fuera utilizada como moneda de cambio para destruir el último legado de Sylvis. Y tendría que hacerlo con una alienígena desconsolada y una rabia que ardía más fría que el vacío del espacio. La clínica de Rin era ahora un cuartel general de desesperados. Ambra estaba destrozada. Sus fibras cristalinas, antes de un ámbar vibrante, estaban opacas y quebradizas. Se mecía de un lado a otro, abrazándose a sí misma, emanando una corriente constante de dolor que hacía que a Kaylen le dolieran los dientes. Las imágenes que fugaban de su mente eran desgarradoras. La pequeña Tenue, luchando débilmente, sus ojos ámbar llenos de confusión y miedo, sus diminutas manos extendidas hacia su hermana mayor mientras los hombres de negro se la llevaban. Fallé el mandato. La canción se apagará. Ella es todo mi canto. La voz en su cabeza era un susurro roto. Kaylen se arrodilló frente a ella, ignorando la mirada preocupada de Rin, quien ya estaba trabajando furiosamente para modificar el filtro de isótopos robado con piezas de repuesto. No, dijo Kaylen con firmeza, agarrando suavemente los hombros de Ámbar. Ella se estremeció, pero no se alejó. Escúchame. Fallar es rendirse. Yo fallé a mi escuadrón. Los dejé atrás en mi mente, enterrados en el hielo. Pero tú no has fallado. Ella sigue viva. El pensamiento era un grito de angustia. Ellos son muchos. Tienen muros. Tienen fuego. Tienen protocolos. Corrigió Kaylen, su mente militar volviendo a encenderse, encontrando un foco en el caos emocional. Tienen rutinas. Hizo una pausa buscando las palabras. Ren gruñó desde su mesa de trabajo, soldando dos cables. No cuentes conmigo para un asalto frontal, Vance. Golpeó el filtro modificado, ahora conectado a una unidad de diálisis portátil y un generador de campo de contención cristalino. Un horror de ingeniería que solo él podía haber concebido. Señaló un punto en el diagrama holográfico que Ámbar había proyectado antes. Y necesitará estabilidad. Era un plan ridículamente delgado, infiltrarse en una instalación de la corporación, probablemente la clínica de xenobiología en los niveles bajos de la aguja 1, encontrar a Tenue, escapar, y llevarla aquí para una operación de alto riesgo con equipo improvisado. Las probabilidades eran menores que cero, pero miró a Ámbar. El dolor en sus ojos comenzaba a ceder, reemplazado por una chispa de algo más. Una determinación feroz y maternal. Ella había perdido su mundo, su gente. No perdería a su hermana. No sin luchar. Yo puedo encontrarla, dijo Ámbar, su voz mental ganando fuerza. Nuestra luz es un coro. La de ella es una nota en mi canto. Puedo sentir su dirección. Una oleada de amor protector, feroz e infinito, inundó a Kaylen. Era un sentimiento tan vasto y desinteresado que le quitó el aliento. No era romántico, era más profundo. Era el vínculo del clan, del cantor, de la protectora. Y en ese momento, Kaylen supo que Ámbar se sacrificaría sin dudar, de 1000 maneras diferentes, por Tenue. Yo puedo llegar a ella, dijo Kaylen. Conozco sus protocolos de seguridad. Sé cómo piensan. Ellos esperan un ataque frontal, un rescate ruidoso. Se tocó la prótesis de su pierna. Tengo equipo de asalto colonial guardado. Incluye un sigilo activo de corta duración. Rin los miró a los dos, el soldado roto y la alienígena desterrada, y sacudió la cabeza. Están locos los dos. Arrojó a Kaylen un pequeño dispositivo. Un inhibidor de campos de fuerza de corto alcance. Dura 30 segundos. La planificación fue intensa, íntima. Sentados en el suelo de la clínica, rodeados de chatarra, Ámbar compartía impresiones sensoriales de los captores que había visto. Los olores a limpiador y ozono, los sonidos de los campos de fuerza, la sensación de frío estéril. Kaylen le explicaba puntos ciegos, rutinas de patrulla, sistemas de ventilación. Era una fusión de instinto alienígena y táctica humana. En un momento de calma, mientras Ren trabajaba, Ámbar miró a Kaylen. ¿Por qué? Kaylen lo pensó, observando las fotos de Lena y Ripper que ahora sentía, de alguna manera, menos pesadas.
Por mucho tiempo, mi canción fue solo ruido, estática de guerra. Vosotras, tú y Tenue, me recordasteis que aún puede haber una melodía, aunque sea triste, aunque sea corta. Ámbar extendió su mano colocando su palma sobre el corazón de Kalen. No hubo un destello de luz, solo una sensación de calor, de resonancia. Tu canción no es triste, Kalen, es fuerte, es la de un protector. Era el mayor elogio que podría haber recibido. En ese momento vulnerable, en el vientre sucio de la ciudad, el vínculo entre ellos se solidificó en algo inquebrantable. No era amor humano ni alienígena. Era algo más raro, un entendimiento absoluto, un propósito fusionado. Kylen ya no estaba ayudando a dos refugiadas. Estaba luchando por su clan. Y Ambra ya no veía a un extraño de una especie depredadora. Veía a su cantor de batalla, su hermano en el crisol. La aguja 1 se elevaba como una daga negra clavada en el cielo. Infiltrarse en sus niveles inferiores fue una pesadilla hecha realidad. Kalen, con el sigilo activo haciendo que su contorno ondulara como un espejismo, se movía como una sombra a través de conductos de mantenimiento y pasillos de servicio. Ámbar iba a su lado, su naturaleza silenciosa y su capacidad para aplanarse contra las superficies siendo una ventaja inesperada. Ella era su brújula, cerrando los ojos periódicamente, sus fibras cristalinas brillando débilmente mientras sintonizaba la nota temblorosa y asustada de Tenue. Cerca, más abajo, mucho frío. Guiaba. Llegaron a una puerta blindada marcada como Sheno Holding. Cuarentena. Dos guardias estaban fuera. Kalen usó el inhibidor de Ryan. Un zumbido y los campos de fuerza de la puerta y las armas de los guardias se apagaron. Los dos hombres apenas tuvieron tiempo de parecer sorprendidos antes de que Kalen los dejara inconscientes con golpes precisos. La puerta se abrió con el código de desvío de emergencia que había robado de los archivos del almacén. Dentro era un laboratorio frío e iluminado con luz azulada. Había jaulas de energía a lo largo de las paredes, algunas vacías, otras conteniendo formas alienígenas sombrías y letárgicas. En el centro, en una mesa de examen, estaba Tenue. Estaba inmovilizada por campos de sujeción de energía, su pequeño cuerpo expuesto bajo las duras luces médicas. Su luz del cuello parpadeaba de manera alarmantemente lenta, un latido de corazón a punto de detenerse. Un androide médico se cernía sobre ella, un brazo quirúrgico extendido, su punta afilada brillando bajo la luz. No había tiempo para el sigilo, gritó Kalen desenfundando su pistola de pulso y disparando al androide. El impacto lo hizo tambalearse, desviando el brazo quirúrgico. Ámbar corrió, un destello de movimiento gris azulado, directamente hacia su hermana. Sus manos tocaron los campos de sujeción y una descarga la hizo gritar en silencio, pero no se detuvo. Concentró toda su voluntad y las fibras cristalinas de su cabeza brillaron con intensidad. Los campos de energía parpadearon, resonando con su frecuencia nativa, y por un instante se disiparon. Ella agarró a Tenue, envolviéndola en sus brazos. Tenue, hermana. Pero la alegría del rescate duró un segundo. Las alarmas estallaron, llenando la sala con un estruendo ensordecedor y luces rojas intermitentes. La puerta principal se selló con un clunk metálico. Por los altavoces, la voz de Elara Voss, fría y furiosa, resonó. Contención total. Eliminar al intruso humano. Puertas ocultas se abrieron en las paredes y entraron 6 oficiales de paz de élite, con armaduras pesadas y rifles de asalto. El sigilo de Kalen había caído. Estaban atrapados. Gritó Kalen empujando a Ámbar y a Tenue detrás de una consola de control, proporcionando una débil cobertura. Disparó, sus ráfagas de plasma rebotando inútilmente en las armaduras de los oficiales. Ellos respondieron, y el aire se llenó de fuego de su presión. Kalen sintió un impacto caliente en el hombro, su armadura improvisada absorbiendo parte, pero el dolor era agudo y penetrante. Esto era imposible. Iban a morir aquí.
O peor, Ámbar y Tenue serían capturadas de nuevo. Entonces, Ámbar miró a Kalen. En sus ojos no había miedo, solo una tristeza infinita y una determinación absoluta. Puso a la inconsciente Tenue en sus brazos. «Llévala a Rain, sigue la canción de mi hermana». «¿Qué? No», gritó Kalen, disparando por encima de la consola. «No». Su voz fue calmada, final. «Mi canción es proteger la suya, ahora la protejo a ella». Una imagen clara llenó la mente de Kalen. El órgano de luz en el pecho de Ámbar, el núcleo de su ser, de su memoria, de su vida. Y una manera de hacerlo: cantar con una frecuencia que ningún sistema hecho por el hombre podría soportar. Pero ella ya se estaba levantando. Sus fibras cristalinas brillaron como un sol en miniatura, emitiendo un sonido que no era sonido, una vibración que hacía temblar el aire, que hacía crujir las paredes. La luz en su pecho se volvió cegadora. Los oficiales de paz se detuvieron, desorientados, sus sistemas de sensor saturados. Las luces de la sala parpadearon salvajemente. Los campos de energía de las jaulas se colapsaron. Ámbar caminó hacia los soldados, no como una víctima, sino como una fuerza de la naturaleza. Era el último cantor de un mundo de cristal, y su canto final era una sinfonía de pura energía disruptiva. ¡Corre, Kalen! El grito telepático fue un mandato, una bendición y una despedida. Kalen, con lágrimas de rabia y dolor quemándole los ojos, se dio la vuelta y corrió, con Tenue aferrada a su pecho, siguiendo el tenue hilo de la canción de la niña que ahora palpitaba con el eco del sacrificio de su hermana. Detrás de él, la sala estalló en una explosión de luz blanca y silencio absoluto, seguido del sonido del cristal haciéndose añicos y del metal retorciéndose. El sacrificio había sido hecho. Un mes después, la lluvia de sílice caía suavemente sobre el techo del viejo almacén que ahora servía de hogar. Kalen estaba sentado junto a una ventana improvisada, mirando las luces distantes de la ciudad. Su hombro estaba vendado, pero sanaba. En una cuna improvisada, hecha de almohadas y mantas térmicas, Tenue dormía. Su luz del cuello ya no palpitaba débilmente. Brillaba con un ritmo constante y saludable. Un suave resplandor azul blancuzco. El horrible procedimiento de Ryan había funcionado. El filtro de isótopos, conectado directamente a su pequeño plexo luminoso, había extraído las partículas radiactivas. El regenerador de tejido cristalino, una pieza de tecnología Sylvan que Ámbar había guiado a Rin para crear a partir de componentes terrestres, había sanado el daño. Tenue estaba recuperándose, físicamente, pero su mente estaba en silencio. La pérdida telepática de su hermana, el trauma de la captura, la habían hecho retroceder a un estado de mutismo interno. No proyectaba pensamientos, apenas respondía a estímulos. Era como un cristal bellamente tallado, pero sin canción. Kalen pasaba horas con ella. Le hablaba, le mostraba imágenes de la naturaleza terrestre que encontraba en los archivos. Incluso intentaba tararear tonos inestables. Ren decía que la paciencia era la única medicina ahora. Pero Kalen sentía el fantasma de Ámbar en cada esquina, una promesa incumplida. Esa noche, mientras la lluvia trazaba caminos serpenteantes en el cristal sucio de la ventana, Kalen sostenía un pequeño objeto en su mano. Un fragmento de cristal ámbar, opaco y frío. Lo único que había encontrado en los restos carbonizados del laboratorio que resonaba con un recuerdo de ella. Se lo acercó a Tenue. «Tu hermana era la persona más valiente que he conocido», susurró. «Su canción salvó la tuya». En ese momento, el fragmento de cristal en su palma se calentó. Un débil destello, como un latido de corazón de luz, pulsó en su centro. Tenue, en su cuna, se movió. Por primera vez desde el rescate, sus ojos se abrieron completamente. No con miedo, sino con una tristeza consciente. Miró el fragmento, luego a Kalen. Y entonces, una voz, diminuta, como una campanilla de viento, resonó en la mente de Kalen. No era la voz madura de Ámbar. Era nueva, frágil, pero clara. Era la voz de Tenue.
El fragmento de cristal en la mano de Kaylin brilló con más fuerza, y una cascada de imágenes, no de ámbar, sino a través de los ojos de ámbar, llenó su mente. No eran recuerdos, eran transmisiones, fragmentos de datos, de sensaciones de la cantera madre de cristal de Sylvis, coordenadas estelares, mapas de vetas de cristal Cantor, la ubicación completa, codificada no en una mente, sino en la estructura misma del cristal que él sostenía. Ámbar había transferido la esencia de los datos al núcleo de su propio ser en el momento de su sacrificio, y un fragmento de ese núcleo había sobrevivido, llegando a él. El mensaje final de Ámbar no era de despedida, era de legado. Ella había protegido el secreto de su pueblo al transformarse en el mismo secreto. Y ahora ese secreto y su hermana estaban en manos de Kaylin. Miró a Tenue, cuyos ojos ahora brillaban con una comprensión compartida. Luego miró el cristal, que palpitaba suavemente, como si contuviera un latido de corazón de ámbar. Afuera la ciudad de acero y mentiras seguía su rumbo, ignorante de la verdad que descansaba en las manos de un veterano roto y una niña alienígena. La historia no había terminado. Había cambiado de clave. Ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de un secreto que podía cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Se trataba de una niña que necesitaba un hogar y de un hombre que había encontrado, en el crisol de la pérdida y el sacrificio, una razón para cantar de nuevo. Y en algún lugar, entre las estrellas, la cantera madre de cristal esperaba, en silencio, a que su cantora la encontrara. Kaylin cerró la mano alrededor del cristal cálido, sintiendo su vibración sintonizarse con el suave resplandor del cuello de Tenue. La canción de Sylvis no se había apagado, solo había encontrado nuevos cantores.